Bien, como les hemos dicho antes, hoy en La Lupa vamos a hablar de Llanes. ¿Y quién mejor que con el alcalde de Llanes para hablar de Llanes? Llanes tiene, como ustedes verán en la conversación, una problemática amplia y variada. No es eso decir solo, hay mar, barquitos. No, hay muchas más cosas. Enrique Arriesta, que es el alcalde, fue candidato, cabeza de lista de una candidatura que era Vecinos por Llanes y logró la alcaldía en una coalición luego más tarde para llegar a la alcaldía, que hablaremos de ella. Muy buenas noches, señor alcalde. Bienvenido a La Lupa. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a ver, ¿qué es Vecinos por Llanes? Pues Vecinos por Llanes fue un sueño que se convirtió en una realidad para muchos muy molesta. De hecho, aquí estoy hoy hablando de ello. Que surgió de la necesidad de dar un cambio a una deriva social que estaba implantada en el concejo de Llanes y que nos estaba arrastrando, yo creo que hacia una ruina tanto económica, pero sobre todo social, ¿no? Yo creo que sobre todo Vecinos por Llanes es un guiño a que las cosas pueden salir adelante. ¿Podemos decir que es en Llanes la marca de Podemos? No, hubo mucho conflicto en su momento. Vecinos por Llanes nació como una agrupación de electores, que es una agrupación de electores, fue una agrupación de electores, en donde confluimos mucha gente de muchos lugares, ¿no? Ciertamente había gente de Podemos que estaba en el círculo de Podemos, pero había mucha gente que no pertenecía al círculo de Podemos y todos en reuniones entendimos que la forma de poder llegar a la ciudadanía y de poder plantear una candidatura que no tuviera matices preconcebidos era crear una agrupación electoral, básicamente de vecinos, ¿no? Por eso de ahí el nombre. Uno de nuestros referentes era Vecinos por Torrelodones, que llevan ya en la alcaldía pues, 8 años y realmente es en otro contexto de municipio, pero yo creo que es una agrupación que supo entender muy bien esta nueva forma de gestión municipal, porque hay que diferenciar muy bien que esto es una gestión municipal y aquí los vecinos tienen mucho que decir, ¿no? Como en todas las candidaturas son todas de vecinos, quería preguntarle, ¿esos vecinos de Vecinos por Llanes no son más de izquierdas que de derechas? Eso siempre es el decir todo el día un poco lo mismo, ¿no? ¿Sois más de izquierdas o sois de derechas o qué sois, no? Evidentemente nos catalogan como de izquierdas, porque siempre nos quieren poner pues alguna etiqueta, pero yo creo realmente que el concepto de izquierda y derecha hoy en día no tiene mucha cabida y mucho menos en una gestión municipal. Es decir, todos podemos tener nuestra ideología y bueno, luego hablaremos de la coalición en donde estamos y yo probablemente difiera de mi compañero de equipo de gobierno del Partido Popular sobre el aborto, pero no hablamos del aborto en el Concejo de Llanes, ¿no? Yeah. Entonces, creo que hay que entender un poco más el concepto de lo que es una gestión municipal y de que los vecinos en sí mismos, los vecinos sin partidos detrás que impongan, dirijan o tengan otro tipo de interés, pues puedan entrar en la vida municipal y de una forma fuerte. Y usted personalmente, si le dicen, oye, a ver, Enrique, ¿eres de izquierdas o derechas? Vuelvo a repetir eso, ¿no? Y no me puedo considerar, o sea, si me dan a elegir entre ese concepto tradicional izquierda-derecha, me considero de izquierdas. Pero realmente no me siento cómodo tampoco en ese concepto, porque creo que son conceptos que de alguna forma prostituyeron incluso la democracia actual y la gente se agarra. Yo no puedo entender gente que por ejemplo, se cataloga de izquierdas y luego cambia la Constitución para para modificar el 135 y dar de lado a los ciudadanos. Y en cambio están levantando la mano en rodiezmo. Y son de izquierdas, ¿me explico? Entonces, ese concepto creo que realmente está haciendo mucho daño porque la gente se pierde. Vamos a ver, yendo al gobierno, uno lee en el comercio el gobierno cuatripartito. Y cuando uno mira el cuatripartito, está Vecinos por Llanes, que está el alcalde, está Foro, está PP, está Izquierda Unida. ¿Cómo lograron unir esas cuatro fuerzas, que es un poco lo de la berza, la lechuga y la abeja, todo junto? Es muy fácil, hay que mirar el contexto. ¿Qué es lo que había antes? O sea, ¿qué puede haber para que cuatro fuerzas tan dispares, sobre todo, digamos, qué puede existir para que cuatro fuerzas encuentren puntos en común para salir adelante? Esa es la pregunta. No es cómo se alían, sino qué es lo que había para que se alíen, ¿no? Esa es la pregunta. O sea que podemos decir que ustedes es una candidatura que nace contra el PSOE o contra lo que hizo el PSOE. Hombre, desde luego, después de 28 años de mayoría absoluta, el PSOE en Llanes tenía, digamos, muchas cosas por las que el resto de los partidos y de los grupos queríamos airear un poco el ayuntamiento. Y eso fue, desde luego, lo que nos unió. No cabe la menor duda que eso fue el punto nuclear, ¿no? Entiendo lo de unirse, pero luego no le es difícil, por ejemplo, pienso yo, a Izquierda Unida con el PP o con Foro, cuando ya se está dentro de un propio equipo de gobierno municipal,
que no hay que discutir del aborto, pero hay que discutir sobre muchas cosas Sí. que también se pueden decir en muchos casos en los impuestos, qué es más de izquierda y qué es más de derecha. No. ¿No resulta difícil, a usted no le resulta difícil cabalgar ese tigre con cabezas tan distintas? Hombre, eso solo mis más allegados pueden saber lo difícil que es eso. Desde luego es una plaza muy complicada de torear, no cabe la menor duda. Y muchas veces se minimiza. También hay una espiral, hay un ventilador, digamos, puesto por quien estuvo gobernando tantos años y dejó una simiente, un lecho de feudalismo, caciquismo. Entonces se fomenta mucho el conflicto y la discrepancia, pero bueno, luego internamente hay que saber posicionarse y saber ceder, imponer, y es una lucha, no me cabe duda, que es continua y constante, pero estamos en ello, yo creo que por un objetivo común, que es el bien de Llanes, sobre todo el saneamiento de lo que es las instituciones, ¿no? Bueno, ya explicó cómo están los 4 partidos unidos por todo lo que había hecho antes el PSOE. ¿Y cómo logra usted la alcaldía cuando Vecinos por Llanes tiene 2 concejales y Foro tiene 4, PP 2, otro Izquierda Unida y hay otro concejal no adscrito al margen? Claro, ¿Cómo es la alcaldía para Vecinos por Llanes teniendo la mitad de concejales que Foro? Hombre, no tenía la mitad, Vecinos por Llanes tenía 3 concejales. Lo que pasa que, como tuvimos que tener de todo, pues también un tránsfuga se fue para el grupo de no adscritos. Una persona que incumplió un mandato de la Asamblea, un mandato claro, con 21 votos a favor sobre los presupuestos, 11 abstenciones y 4 votos en contra. Él decidió por su cuenta votar en contra, haciendo caso omiso a lo que es la Asamblea, y eso, bueno, después de aplicar la sanción correspondiente y la del debate en la Asamblea y votación, se decidió expulsar a esa persona que incumplía el mandato de la Asamblea y en vez de dejar el acta, cosa que sería lo normal y natural, pues se fue al grupo de los no adscritos. Entonces, realmente Vecinos por Llanes tiene una representación de 3 concejales. 3 y Foro 4. Claro. ¿Cómo logran superar de cara a la alcaldía ustedes? ¿Cómo es usted Sí. alcalde y no cabeza de lista de Foro? Bueno, aquí, aparte de nosotros, también existían otros 2 partidos, uno que es el Partido Popular y Izquierda Unida. El Partido Popular, en su momento, como bien se sabe, Foro Asturias y el Partido Popular tuvieron muchas tensiones. Quizás eso sea debido también, y bueno, en el momento de las conversaciones, me acuerdo que fueron unas conversaciones largas, fue una semana muy dura, por momentos surrealista, ¿no? Y al final, bueno, se logró pues tener la alcaldía. Yo creo que fue una buena negociación por parte de Vecinos por Llanes. Pusimos sobre la mesa mucho trabajo y muchos documentos, que creo que fueron los documentos que más seriamente Y todo eso, aparte con esas distensiones que existían en esos 2 partidos, hicieron que hoy en día Vecinos por Llanes tenga la alcaldía y llevemos 3 años, siendo la cabeza de un saneamiento que a todas luces se está produciendo en el Ayuntamiento de Llanes, ¿no? O sea que al final en la negociación entre Foro y PP dirían ni para ti ni para mí, para alcaldía para Vecinos por Llanes. Bueno, si hay que simplificar, tampoco fue así, porque también el papel de Izquierda Unida hay que tenerlo en cuenta. Es decir, también una de las condiciones que Vecinos por Llanes tenía también es que aquí queríamos entrar todos, que queríamos dar también, aunque el número no era necesario para lograr la mayoría absoluta, pero Izquierda Unida entendíamos que era una pieza también fundamental para poder expresar, digamos, diferentes sensibilidades del concejo. Y bueno, entre todo esto, al final dio a última hora, ciertamente, pero dio con la alcaldía para Vecinos por Llanes, y yo creo que fue una buena negociación de Vecinos por Llanes. Yo creo que eso es lo que fue. Vamos a ver, problemas que hay en torno a, leyendo el periódico se ven. Sí. Problema más o menos recurrente entre equipo de gobierno o corporación en términos amplios y funcionarios, altos funcionarios. Con la policía local no hablemos, esto ya viene de muy atrás. Yo, leyendo El Comercio hace 15 años, ya había no sé cuántos de baja de la policía, no sé qué. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué hay esta sensación? ¿Por qué hay tanto malestar entre los funcionarios? ¿Por qué hay tanto roce equipo de gobierno funcionarios? Hombre, me imagino que hay diferentes análisis. Yo creo que los datos objetivos quizás sean los más clarificantes. Yo, por poner un ejemplo, ayer, ¿no?, de actualidad, salía una sentencia del TSJ. Cuando nosotros hicimos la RPT, los puestos de trabajo, pues tuvimos multitud de demandas, ¿no?, de UGT, sindicato que está haciendo la labor que nunca hizo en los años anteriores, ¿no?, que también es significativo, y de muchos funcionarios, ¿no? Tenemos una demanda de 30 funcionarios que hoy el TSJ nos da la razón diciendo que no tenían ninguna razón para alegar, no tenían ningún perjuicio en la RPT. Pero en cambio sí que la demandaron conjuntamente 30. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada uno puede tener diferentes interpretaciones. Fueron muchos años de gobierno monocolor, años en donde
la sociedad también era más laxa, la sociedad permitía, de alguna manera, cosas que hoy en día no se podrían ni se permiten, y eso todo fue dando con, bueno, pues con, vamos a decir, funcionarios que se adaptaron a una forma de hacer las cosas. Y, por ejemplo, yo no lo sé, por poner un ejemplo, yo llegué a la alcaldía y al día siguiente lo puse para fichar a los funcionarios que no tenían. Y lo puse para fichar porque entiendo que los funcionarios tienen que cumplir las horas, que les estamos pagando entre todos. No, el funcionario que siempre lo hacía, desde luego no tuvo nada, no le perjudicó en nada, pero hubo muchos que sí. Y entonces empezamos, digamos, pues con esos derechos adquiridos, que fueron adquiriendo, yo creo que muchos de ellos, bueno, a través de un ejemplo. La Sindicatura de Cuentas nos dice que 13 trabajadores del Ayuntamiento entraron sin ningún proceso selectivo. No con un proceso que no es el adecuado, no es con un proceso de para 2 meses y te quedas 8 años, como también hay, sino sin ningún proceso selectivo. A ver. Sin ningún proceso selectivo es sin ningún proceso selectivo. Entonces, para que eso pase, no solamente tiene que haber alguien que te meta, sino también tiene que haber funcionarios que no miren para eso. No cabe la menor duda. Si usted es responsable administrativamente de un ayuntamiento, de repente a la hora de pagar, ¿quién es este señor? ¿A quién estoy pagando? Eso es una pregunta obvia. Si entraron 13 sin ningún proceso selectivo, no había ni un expediente. O sea, se pagaba sin saber por qué se pagaba, ¿no? Ciertas cosas que, desde luego, hay que cortar, porque hay que sanear, porque esto no es cuestión de 2 años. El Ayuntamiento de Llanes tiene mucho futuro, y ese futuro corresponde a que sea pues acorde a una sociedad digna, ¿no? Entonces, eso no podemos permitirlo. Entonces, todas esas cosas, cuando llegas a los sitios y digamos que empiezas a mover un poco la coctelera, una coctelera que estaba completamente quieta, pues claro, es una olla a presión y van saliendo los vapores, pero es una cosa asumida y que tenemos que afrontar. No nos queda otra si queremos realmente seguir con la idea que yo siempre tuve de una administración justa. De todas formas, le decía antes, la policía, por ejemplo, tenía problemas cuando estaban los anteriores alcaldes, incluso cuando estaba Antonio Trevín, que digamos cuando uno piensa en Llanes piensa en Antonio Trevín. Sí. Pues tenía problemas, había no sé cuántos de baja, líos, el alcalde pues rebotado también, me imagino, porque hay que en pleno agosto tener no sé cuánta gente de baja, pues a ver qué pasa. Y ya vienen atrás, yo no sé, es difícil de entender. Los problemas de la policía local ciertamente vienen de muy atrás y bueno, por poner un ejemplo, o sea, hay 6 ahora mismo estamos intentando sacar las plazas de 6 policías interinos que llevan 20 años de interinos. Queremos sacar las plazas que puedan tener la oportunidad de entrar ellos con una estabilidad laboral real, sí, o que pueda tener la oportunidad cualquier persona, cualquier ciudadano de presentarse. Como esto hay muchos ejemplos. Entonces, bueno, todo son fricciones que vienen de atrás y que es muy difícil de manejar. ¿Y reciben mal a esas 6 plazas los que ya están dentro? ¿Les parece mal que...? Por supuesto, la UGT, el sindicato de la UGT, estamos ahora sacamos una oferta pública de empleo de 17 sí, plazas. La UGT está completamente en contra de sacar esa oferta pública de empleo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, defiende los intereses de sus afiliados, que son ellos. Que están interinos. Están interinos desde hace muchos años. Pero ¿Y quiere que la plaza, en todo caso, sea para los interinos? No, evidentemente, pero no solo eso, sino que están boicoteando desde el minuto 1 las mesas de negociación y es muy difícil, pero claro, son comportamientos tan dispares en comparación con la forma de actuar de antes que simplemente para cualquier persona que pueda razonar ve de quién estaban de aparte y a qué están jugando ahora, ¿no? Pero realmente yo lo que quiero es sacar las plazas, pero no porque tenga ningún tipo de interés en que un señor... Las plazas son plazas sin nombre, tienen que estar ocupadas de una forma permanente para que tenga una estabilidad laboral y luego un interino es que siempre está pendiente, con lo cual un interino puede ser más sumiso, o pudo ser más sumiso, porque estaba pendiente de los designios de quien en ese momento estuviera, y creo que eso no es justo. Además, el servicio se tiene que prestar peor. Entonces, son muchos problemas derivados de hace muchos años, pero, por ejemplo, lo que estamos es afrontándolos, con muchas dificultades, pero afrontándolos. De todas formas, si miramos el tiempo que lleva este alcalde, casi los mayores problemas los tuvo con gente que no es presidente de UGT, sino que son los cuerpos nacionales de la administración, con figuras funcionariales absolutamente singulares en todos los ayuntamientos, interventor, secretario y demás. Sí. Eso sí que es curioso también, ¿no? Ver un interventor entrando en conflicto con el alcalde no es usual. No es usual, pero es que Llanes no fue usual. Es decir, esto viene derivado también de ciertos procedimientos judiciales. No cabe duda que interventores y secretarios tienen
una potestad, tienen un poder muy importante en lo que es una administración, y lo que se le requiere a un interventor y a un secretario es que sean leales con los ciudadanos y que administren de una forma correcta y ajustada completamente a legalidad, ¿no? Eso es lo que se requiere, y que de alguna manera sirvan de filtro para cuando vengan políticos locos, por así decir, pues el filtro sea ahí, ¿no? El ciudadano tenga un filtro, si no, tenemos a técnicos habilitados nacionales que filtran posibles desvaríos. Pero aquí hubo posibles desvaríos completamente asumidos por los técnicos. Voy a poner un ejemplo que creo que es meridiano y que es parte de muchos de los conflictos, ¿no? En Llanes se contrató a un arquitecto autónomo por medio de un contrato menor en el 2006. En el 2007, un año después, se repitió el contrato con el autónomo, un contrato que, por cierto, venía a razón de unos 4.000 euros mensuales. Es decir, en vez de 3 meses, que era el montante que se podía hacer, estuvo 13 meses, pero es que después, en el 2007, hizo otro contrato menor, más allá de que sea concatenado, cosa que no se puede, y estuvo hasta un mes antes de que entrara yo como alcalde. Hasta el 2015, con un contrato menor, cobrando 4.000 euros. El informe de agrupación de fincas del Hotel Caipe, por el que hoy nos van a pedir, o mañana o pasado, más o menos 18 millones de euros, más allá de lo que salga de ahí civilmente, lo hizo este señor en el 2012, con el visto bueno del arquitecto municipal. Pero para pagar mensualmente 4.000 euros a un señor durante 103 meses, con un contrato menor del 2007, ¿qué filtros existían ahí? Entonces, ante esas cosas, yo tenía 2 opciones. Aunque realmente solo tenía una, si quien me conozca solo sabe que solo tengo una, ¿no? Y evidentemente yo puse las cosas en manos de la Fiscalía, y eso me trajo muchísimos problemas. Pero es que yo no tengo la culpa de lo que hayan hecho en el 2011, ninguna. Entonces, a partir de esas cosas, y como esto, te hablaba antes de los 13 personas sin ningún proceso selectivo, pero ¿qué control hay ahí? ¿Qué es el primo del amigo del otro? ¿Cómo es eso? Por no hablar de infinidad de pequeñas cosas, de gente trabajando sin contrato, pasando facturas. Directamente. Llegaba, daba el servicio en el Centro Social del Rinconín, que es un servicio para mayores, y prestaba una factura todos los meses de X euros. Pero meses y meses. Yo eso no lo entiendo. ¿Alguien se puede imaginar que yo haga eso con mi primo? Pues no solo se imaginaba, sino que pasaba y nadie decía nada. Entonces, claro, el problema es ese, es cuando de repente llegamos nosotros y quisimos contratar a un arquitecto. Y yo dije, a ver cómo se hizo el último. Y de repente me encuentro con ese pastel. No es mi... De todas formas, le iba a decir que la judicialización de la política en Llanes es como la atmósfera, se respira continuamente y es de quita y pon, porque usted va a la Fiscalía, pero después va otra gente a la Fiscalía y la Fiscalía va contra usted, porque le han imputado, pues no sé si era prevaricación, porque usted concedió un contrato a una empresa sin haber sacado concurso. Bueno, no me acuerdo cómo era una cosa liada, ¿eh? Bueno, que se quiere liar, vamos, ya veremos cómo acaba, pero desde luego yo actué con una absoluta normalidad, naturalidad y bajo los parámetros legales, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando tú estás revolviendo unos cimientos muy asentados y muy importantes económicamente, claro, tienes unos riesgos, pero tienes que asumirlos si quieres pues que tu sociedad vaya mejorando. Entonces, bueno, yo los asumo, pero desde luego en este caso el contrato era un contrato menor de 8.000 euros para una asesoría, sí. y perfectamente hecha, realizada, reparada por el interventor, levantado el reparo por un técnico municipal, con lo cual perfectamente abonada en su momento, pasado por el pleno municipal. Y, por supuesto, siendo un contrato menor, pidiendo presupuesto a 5 empresas. No, ahora recuerdo. Una locura, ¿no? A usted lo que le razonaba, me parece, el fiscal, sí, era que había retirado las competencias, creo recordar que es este caso, porque sí, está lleno de casos Llanes. Usted había retirado las competencias a un concejal, no sé si era de PP o Foro, y asumió usted las competencias de contratación para este caso, y luego las devolvió. No, bueno, yo lo que leí en prensa. Bueno, fue una vocación para el contrato en especial, pero por un tema especial de que el concejal, en este caso el de contratación del Partido Popular, pensaba que el responsable era yo y que era normal hacerlo, que lo hiciera yo. Ha hablado con el abogado consistorial y diciendo que esa era la solución de hacerlo, pero vamos, de una forma normal. Porque quiso el concejal que lo hiciera usted. Por supuesto, claro. Y es curioso, ¿no? ¿Un concejal le da miedo hacer un contrato de 8.000 euros? No es que le dé miedo, sino que es que el tema de los presupuestos fue por el tema de los presupuestos del año 2016.
Y fue una cosa bastante compleja el tema de los presupuestos. Y yo lo que quería, si el cuentandante, el que tiene que dar cuenta de los presupuestos es el alcalde. Y yo lo que quería era asegurarme de lo que estaba dando cuenta estaba bien, porque luego iba a ser yo. Es decir, yo me estaba asegurando. Yo lo que no iba a hacer era tirar para adelante sin saber. Entonces quería una asesoría para que me dijeran, oye, esto está bien, se puede firmar ya que tú vas a dar cuentas. Entonces, al ser yo el que iba a dar cuentas, pues soy yo el que hizo el contrato. Pero esta empresa, al margen de que sea usted el que lo haya hecho o concejal, a lo que le voy a decir ahora es, esta empresa que va a mirar las cuentas, no fue una petición de porque yo recuerdo este asunto varios días en el periódico, no era una petición que había hecho ya un asesor que había ido a mirar las cuentas, que era interventor de otro lado, y había ido a mirar y dijo que venga alguien y que revise las cuentas de estos años. El informe de la Sindicatura de Cuentas del 2013, que nos llegó el provisional antes del presupuesto, reflejaba una serie de irregularidades que vienen reflejados en el informe. En el informe final, después de las 28 irregularidades o temas, luego había 25 en el informe final. Claro, hay que ver un poco si estamos haciendo lo mismo de lo que te está diciendo la sindicatura, que está mal hecho. Yo lo que quiero es asegurarme, porque las cuentas lo voy a rendir yo. Pero bueno, más allá de esto es una clara estrategia política. O sea, que usted no tiene ningún temor a esa Hombre, ningún temor porque no hice absolutamente nada fuera de... No, para mí lo que me llamaba la atención como lector era que la Fiscalía se hubiera implicado. Bueno, si fue una acusación particular... Pero bueno, ya cuando llegue el momento, y esperemos que llegue pronto, ¿no? Porque pues podré explicar el porqué. O sea, todo esto deriva de un informe del secretario municipal, básicamente. Entonces, a partir de ahí... hay que ver, y el fiscal... No le decía que usted con los altos funcionarios... Me parece muy bien el fiscal que, si a usted le dice el secretario que ese señor mató a Manolete, pues oye, hombre, es dirigente, sabe lo que pasa, pero de ahí a otra cosa yo, vamos, lo tengo todo muy bien explicado y voy a explicarlo, estoy esperando, pero voy a explicarlo todo con pelos y señales, no tengo nada que ocultar, nada que ocultar. Bueno, si le parece, vamos a hablar del plan de urbanismo como gran operación que hay en Llanes. Bueno, a usted no se le escapa que, aparte de ser alcalde, es llanisco y ya tiene suficiente edad para haber vivido toda la batalla de los planes de urbanismo desde el año 90 hasta aquí, aunque ya viene de más atrás. Los antecedentes son tremendos, 3 planes anulados y el cuarto que parecía, llegan ustedes y también les pareció que estaba mal por la cantidad de alegaciones que tenía y hacen tabla rasa. Sí. Bueno, tiene muy pocas posibilidades al final, por números de salir adelante este nuevo plan. Este nuevo plan tendrá más, no me cabe la menor duda. Primero, dos planes anteriores los anuló la justicia, porque estaban anulados, porque estaban mal planteados, y el tercero lo tumbó la ciudadanía. Es decir, nosotros en nuestro programa, y tanto todos los que estamos en el equipo de gobierno, veníamos diciendo que este plan no. ¿Por qué? Porque un plan urbanístico como este lo que hacía primero era regalar Llanes, literalmente, a intereses especulativos. Hay que ser claro y sencillo, ¿no? Tampoco hay que ocultarse ante esto. Y luego nos dejaba una hipoteca para toda la vida. Es decir, esto era una cosa que lo mejor que tuvo el Concejo de Llanes fue poder anularlo, el plan, esta locura que nos habían presentado. Pongo un ejemplo de esto que está diciendo, intereses especulativos y que encima hay que pagarlos toda la vida. Bueno, toda la vida, es decir, pueblos, por ejemplo, como un pueblo como el de Lledías, un pueblo en donde estaban pronosticadas más de 600 viviendas con rotondas. Es decir, ciudades lineales, toda la costa ciudad lineal, un estilo marinador, ciudades de vacaciones. Es decir, o llegando a ese modelo, a un modelo de levante, un modelo... ¿Cuántas viviendas entonces? Se habían pronosticado casi 13.000 viviendas. Como Gijón. Una locura. Es que realmente es un desvarío. Yo me acuerdo de venir escuchando la radio y la exalcaldesa, luego por esta locura, luego la ascendieron a diputada, entre otras cosas, ¿no? Que eso también es un tema para hablar, ¿no? De cómo, digamos, las cosas mal hechas o la mediocridad puede ascender a la gente en política, ¿no? Me parece algo que socialmente tendríamos que hacernos mirar. Y decía, el lema era: cualquier paisano que tenga un prau puede edificar. Claro, el populismo llevaba al extremo y luego lo que pasa, eso es que lo que te hacía era un roto en el concejo, básicamente, y sobre todo un roto de difícil cura, o sea, que era imposible de curar, ¿no? Entonces... creo que llegamos a tiempo y desde luego no lo pensaban, pero muchos intereses ya estaban vendidos. Entonces, cuando hablamos de 13.000 viviendas, es una auténtica barbaridad y de cómo estaban proyectadas, ¿no? Era un desvarío, ¿no? Como el que hubo en su momento de hacer un auditorio por 30 millones de euros, habiendo pagado ya 2 millones por lo que es el papel. Son locuras, son cosas que solo pueden pasar en sociedades muy sumisas, que tienen que romper eso, alguien tiene que romper ahí.
o que llevan una deriva que hay que frenar, ¿no? Oiga, le pregunto una cosa que son contradicciones que ocurren siempre en urbanismo. Está usted diciendo una ciudad lineal, 13.000 viviendas, y toda la gente que tiene esos praos, ¿qué quiere que le diga? Hay gente que dice, me va a hacer millonario el alcalde. Bueno, el alcalde, estoy diciéndolo como si tuviera otro morbo. La nueva legalidad me da unas plusvalías aquí que ni yo, ni mi padre, ni mi abuelo soñamos nunca. Adiós vacas, adiós lo que sea, y aquí me voy a hacer rico de golpe. Hombre, claro, eso, el tiralíneas, que era como se jugaba antes de los planes urbanísticos, tenía muchos intereses que estaban muy bien tasados, no cabe la menor duda. Evidentemente todos en la planificación, pero es lo que digo yo para muchas cosas, ¿no? La administración local es la más cercana. Desde luego hay que dar cobertura y servicio al vecino, directo, pero también hay que tener mucho cuidado porque también tienes que pensar en colectivo. Entonces, un plan urbanístico está pensado en colectivo. No puedes pensar en intereses particulares, ni en dónde, a quién o cómo, de repente... No, es un interés colectivo en un entorno global, en donde no solo es un plan urbanístico, no solo es edificar, es mostrar el camino para la calidad de vida futura, ¿no? Es decir, entonces hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que el plan urbanístico, claro, tú cuando el plan urbanístico anterior te pronosticaban 13.000 viviendas, evidentemente solo pensabas en edificar y en ocupar suelo, comer suelo y subir, ¿no? Y subir y a ver dónde iban los intereses. Pero el plan urbanístico es mucho más. Es decir, un plan urbanístico te va a definir el modelo de vida del territorio, hacia dónde quieres empujar, ¿no? Entonces, y eso hay que tener mucho cuidado. No, sí, tiene usted razón, colectivamente, pero individualmente a la gente que se hace millonaria... Sí. Vamos a ver, en el año 90 el debate sobre el plan de urbanismo de Llanes, que fue tan regional, que se posicionó el claustro de la universidad, que yo siempre... no sé, una forma de verlo, bueno, con malicia, pero que no me... Es que la gente del claustro de la universidad tenía segunda vivienda y no quería que fueran más. Pues si no, ¿a cuento de qué se va a posicionar sobre un plan de urbanismo el claustro de la universidad? Bueno, en aquella época la gente de Llanes estaba más o menos con el plan. De hecho, se hicieron allí manifestaciones que era todo gente de fuera, gente de veraneantes, de no sé qué, que no querían que vinieran más, y la gente del pueblo, bueno, oye... No les gustará, pero el que tiene un prado allí le permiten levantar bajo cubierta 2 y 3, bueno... Quiero decir que esta contradicción está presente. O sea, el discurso que usted acaba de hacer es cierto, hay que mirar por los intereses colectivos, el medio ambiente, pero a la vez también, cuando la gente tiene una posibilidad de ganar dinero, bueno... Pero también no hay que mirar a corto plazo. La cosa es cómo poder ganar dinero, es decir, cómo puedes, por ejemplo, si ahora pones el paisaje como un elemento integrador económico, es decir, como eje, bueno, pues eso es como ganar dinero no tú, sino igual tu hijo o tu nieto. Es decir, lo que hay que es una cosa muy clara que tenemos en este plan urbanístico, que cada vez está más cerca del documento prioridad de salir y va a ser un documento estratégico, evidentemente, pero que va a avanzar mucho por dónde se quiere enfocar. Es eso, es mirar un poco por el futuro y el bien colectivo, ¿no? Que yo creo que es importante, y en Llanes si tenemos algo, es paisaje. O sea, eso es preservar. Hay muchísimas zonas en España en donde el paisaje es la clave. Es decir, vamos a poner como ejemplo, aunque no sea Menorca, ¿no? Pero es decir, que tú cuidas minuciosamente y escrupulosamente el paisaje, tu entorno, tu modo de vida tradicional, ¿no? La identidad rural, la identidad de los pueblos, y eso es lo que puede dar pues una viabilidad futura. Es decir, si tú rompes el esquema puedes verte perfectamente en un caos, en donde no sabes hacia dónde tirar. Y eso es lo que tenemos que preservar, no solo porque a mí me gustaría que mis nietos pudieran disfrutar de un paisaje como el que disfruto yo ahora, que es muy parecido, pero no igual al que disfrutaba hace 30 años, cuando era un crío. Pero desde luego no quiero que se degrade, porque hay zonas que son básicamente, y el concejo es entero, para preservar, ¿no? Vamos a ver, usted tiene declarado, cuando se firmó el contrato con la empresa que lo va a hacer, bueno, con las profesionales, son 3 mujeres o 2 mujeres y otra empresa de Valladolid, bueno, decía, ¿costó mucho llegar hasta aquí? ¿Por qué costó mucho llegar hasta aquí? Bueno, primero, todo es muy costoso en Llanes, como bien empezábamos la entrevista, porque realmente somos muchos colectivos dentro. Entonces, bueno, poder avanzar es complicado. Luego tenemos ese extra de cierta parálisis burocrática que a la vista de los hechos, bueno, todo el mundo puede comprender, ¿no? Quien quiera puede comprender por qué, pero todo el mundo puede comprender que existe, ¿no? Pero entonces, bueno, todo es muy costoso. Entonces, para poder llegar a este pliego de condiciones y poder definir la estrategia que tú quieres para que vengan las empresas que sean y cojan esa estrategia y la adapten a su trabajo, claro, eso es costoso. Se hizo hace 1 año y medio, se hizo un primer encuentro de arquitectura, en donde vino gente, yo creo de reconocido prestigio,
a hablar un poco sobre una nueva forma de urbanismo. Se hizo un trabajo excepcional de participación ciudadana por medio de una empresa también que recogió el sentir de todo el concejo en múltiples entrevistas y concejos públicos de qué urbanismo querían. Y bueno, todo eso son avances que luego se fueron insertando en el pliego y que la empresa esta y las que adoptaron pues recogieron muy bien ese espíritu, y por eso tenemos hoy no solo una oferta, sino un documento de prioridades que tenemos para presentar en breves momentos, que es una joya, básicamente. Y si lo comparas con lo que había, es para ponerte a llorar de alegría. Vamos a ver, desde se hizo ese contrato que está comentando, me parece que es octubre del año pasado, octubre de 2017, sí, con las empresas. El mandato acaba año y medio después. Sí. Tienen ustedes año y medio para cerrar ese plan. Si no, hombre, llegó de ida y vuelta estas cosas. Igual que ustedes tumbaron el plan anterior, si vienen otros partidos, en concreto viene el Partido Socialista, pues no tiene por qué aceptar. Vecinos por Llanes, cuando nos posicionamos, dijimos claramente, aquí estamos, y como tengamos algo que decir, este plan lo tiramos para abajo. Bueno, pues cuando llegue el momento... Pues por eso, ustedes tendrán que defenderlo y tienen que aprobarlo en año y medio. ¿Usted cree que es viable hacer el plan aprobación definitiva antes de las elecciones? Definitiva no, una aprobación inicial, estamos hablando en todo caso. ¿Y eso no se puede echar para atrás, una aprobación inicial? Sí, pues, o sea, todo se puede echar para atrás, pero bueno, desde luego, si lo que está claro en el Concejo de Llanes, y todo el mundo está de acuerdo, es que un plan urbanístico es necesario. Es necesario. Bueno, la inseguridad jurídica es real, sí. No se puede seguir así para toda la vida. Es evidente que hay muchos problemas derivados de no tener plan. No tener plan no es culpa nuestra, porque luego, ahora el no tener plan, o sea, el plan este que estaba pronosticado, que la gente tiene que entender que se tumbó, pero porque primero todos llevábamos eso en nuestros programas y porque Llanes tenía un serio riesgo de desaparecer como identidad con este nuevo planeamiento, y eso a los que sentimos Llanes decimos alto y claro no, y aquí estamos. Ahora, con lo que se está planteando, que se va a plantear desde una participación pública muy importante con todos los colectivos, se va a plantear ahora, hay un modelo de participación que es innovador, que no existió, bueno, por supuesto para planes anteriores que no existía ninguna participación, pero que es muy potente realmente. Y bueno, es decir, este modelo estratégico del documento de prioridades se gestará se consolidará a través de la participación pública, que está también recogida en el documento. Entonces, aquí vamos a construir el municipio entre todos. Es decir, va a haber unos profesionales que lo lleven a cabo, la idea global está ya plasmada, donde la sostenibilidad es la pieza clave, no cabe la menor duda, y la participación es la otra. Entonces, vamos a construirlo y llegar, no llegar. Yo a la aprobación inicial, los pasos son muy ambiciosos, pero vienen recogidos en el pliego. El equipo redactor sabe de esos plazos y, de hecho, el documento de prioridades está llegando en plazo. No queremos un Llanes masificado con segundas residencias. ¿Va a haber nuevas segundas residencias en ese plan? Hombre, vamos a ver, un plan urbanístico, vamos a ver cómo se define. Esto es un modelo estratégico que habrá que concretar. Hombre, cuando yo hablo del plan urbanístico de no consumir suelo, es decir, que vamos a hacer la diferenciación entre no consumir nuevo suelo y, digamos, no ocupar. No quiere decir no construir. Es decir, yo soy de la teoría de que si tú pronosticas menos viviendas, pero bueno, eso porque no estamos locos, evidentemente, pero además hay que tener hay que ser cabal con el stock de viviendas que hay en Llanes y con la realidad y la necesidad que tiene Llanes, porque Llanes no solo es para venir a veranear, es para vivir. Entonces hay que compaginar muy bien todo, pero no cabe duda que en este sentido pues, todo se va a hacer pues eso, bajo unos parámetros completamente distintos a los realizados anteriormente, ¿no? Pero podemos pensar que va a haber muchas menos licencias de nueva construcción que las había estos años pasados. Más que de nueva construcción, o sea, lo que podemos saber es que 13.000 viviendas no van a estar incluidas en el plan urbanístico. Ni 6.000. Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega, pero bueno, yo cuando entiendo en este modelo que se está proponiendo de no consumir suelo, pues habrá que ver hasta qué medida, en qué necesidad. No es poner un número por poner, hay que explicar técnicamente el porqué de ese número y cómo es, sobre todo, cómo vas a delimitar los núcleos, ¿no? El precio de metro cuadrado subirá. Vamos a ver. Hombre, si se ofrece, eso es oferta y demanda. Si se ofrece menos... Pero dependerá también si hay necesidad o no, porque... No, la necesidad la piden desde fuera, no, los propios de Llanes no, está claro. Pero entonces, todos tienen vivienda claro, ya. Pero vamos a ver cómo se puede gestar, porque los núcleos tienen que tener una identidad y tienen que tener es decir, hay que identificarlos. Entonces, hay que trabajar, y en eso es lo que van a trabajar, en concretar
Pero vamos a ver al final, porque no solo es el número de viviendas que salgan o dejen de salir, ¿no? Sino dónde. Sino dónde, cómo, por qué, es decir, cómo van a estar conectadas esas viviendas, es decir, un pronóstico, una evaluación global, ¿no? ¿Puede ser en la línea de costa menos viviendas y más en pueblos de interior? Vamos a ver. Yo creo que lo que está claro es que los núcleos tienen que estar bien identificados. Es decir, ¿Qué quiere decir con identificados? Bueno, los núcleos rurales, es decir, tienen que tener, es decir, no podemos dispersar, yo creo, es decir, los núcleos que se dispersen hasta llegar a concatenarse unos con otros. O sea, respetar bastante el perímetro. Evidentemente, los núcleos tienen una identidad propia y creo que eso es parte de esa sostenibilidad futura de Llanes, ¿no? Cabe más. Respetar la identidad. Claro, hay que construir dentro del núcleo, por supuesto, más que extenderse. Por supuesto, ocupar suelo en principio es más complicado. Hay muchos planes que se están haciendo hoy en día que se habla incluso no de construcción, sino tampoco de deconstrucción, ¿no? Pero no de urbanizar, sino de desurbanizar, que suena como a loco, ¿no? Pero se están llevando hoy en día también esos planes. Es decir, que el urbanismo cambió desde que la burbuja inmobiliaria nos puso con los pies en el suelo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo vio y en el 2015 nos trajo un plan que parece que era achacado de Alcorcón directamente y que desde luego no encajaba ni en la sociedad en que vivimos, ni en el tiempo en que vivimos, y solamente era, pues yo creo que era una ensoñación de unos déspotas. Yo evidentemente soy todo menos técnico en ello. 13.000 viviendas me parece mucho, comparado con lo que había en Gijón, me parece muchísimo. Sí. Ahora también le digo que usted sabe que en Llanes es una situación distinta a la que puede ser Gijón o Oviedo, o Avilés o otras ciudades. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una demanda externa fuerte. Claro. De Madrid, de Bilbao, de Santander, evidentemente de Gijón, de Oviedo. Sí. Y ahí es regularla lo que a ustedes les interese. Si miran el empleo, la regulan menos. Porque tampoco hay muchos sitios de empleo en Llanes aparte del turismo. Bueno, eso es otra cosa que el plan urbanístico también tiene que afrontar. Es decir, ¿cómo quieres fomentar? O sea, el sector primario tiene que ser fomentado. ¿Cómo puede repercutir económicamente el cuidar el paisaje? Es decir, hay que buscar también formas de integrar económicamente pues turismo con sector primario. Y eso el plan urbanístico también puede verlo. Sistema de movilidad, es decir, ¿cómo quieres moverte por el concejo? Porque luego temas tan elementales como por ejemplo Internet, es decir, porque tú ¿qué quieres atraer al concejo? Yeah. Entonces, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Pero el sector primario da para lo que da hoy día, ¿eh? Bueno, da para lo que da hoy en día, pero ya no es como hace 30 años. No, pero evidentemente no es como hace 30 años, pero primero hay una identidad propia del sistema el primario, es de lo que se vivió en Llanes hasta que llegó el terciario, el turismo, ¿no? Sí. Pero hay que compaginar, primero, es decir, no puedes... Yo creo que en general nos están intentando echar del mundo rural. Yo vivo en un pueblo y nos están intentando echar. Es decir, por ejemplo, yo cuando veo que cierran Crash de las escuelas, sí. Pues a mí es un pequeño golpe en el corazón, es decir, porque veo que más o menos lo que están intentando es, oye, no sale rentable, vamos a meter... Cuando los pueblos tienen que tener esa identidad y el mundo rural existe, está ahí y en Llanes es real, no es una utopía. O sea, claro que fue mucho más fuerte, pero es que antes era otra vida. Pero hay que intentar que tengan no solo su cabida, sino que poder... pues que crezcan y que los hijos de los ganaderos sean ganaderos y que vengan nuevos ganaderos a la zona. Todo tiene su costo de oportunidad a favor y en contra. En Llanes es el municipio de Asturias con menos paro femenino por el turismo. Con el sector primario usted no le daba trabajo a las mujeres, en la medida en que le dio el turismo. Quiero decir que evidentemente si hay más, hay más. Mira, hay algo, por ejemplo, que es fundamental hablando del turismo, ¿no? Hay que diferenciar, o yo lo diferencio, y así me gustaría que mis convecinos lo vieran, ¿no? Y es que se puede vivir para el turismo o vivir del turismo. Yo me niego a vivir para el turismo. Yo creo que Llanes no puede permitirse vivir para el turismo. Tenemos que vivir del turismo. Y claro, la línea esa es muy delgada. Y realmente, ¿cómo podemos encontrar esa estabilidad? Porque también del turismo también vive República Dominicana, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no miramos lo que hay en España? No. Que viven todos muy bien. Toda la costa del Mediterráneo, no creo que se maten a trabajar comparado con nosotros. Bueno. Y viven, usted mira la per cápita cómo subió, desde Gerona hasta abajo, ¿eh? Claro, ¿Cómo viven toda la zona del Mediterráneo? Claro, pero claro, hay que analizar también pues todas las nuevas comunicaciones, todo lo que y todo el destrozo paisajístico que se dio y hacia qué va dirigido, digamos, el turismo. Claro, primero aquí no tenemos, yo creo que aquí tuvimos una suerte grande de no tener tanto sol, porque si no ahora mismo estaríamos convertidos probablemente de Vegadeo a Llanes, pues sería una cosa como de Castellón a Alicante, ¿no? Que realmente, bueno, más allá pero los cambios fueron
brutales, ¿no? Pero la cosa de eso es vivir del turismo, sí, hay que vivir del turismo, pero hay que buscar unas condiciones, porque tú no puedes pedir, como a muchas familias en Llanes, que vivan de 3 meses de trabajo. No puedes, y menos en unas condiciones que no son las más óptimas. Porque realmente, pero claro, tampoco al empresario puedes exigirle si solamente factura 3 o 4 meses. Es decir, es que tenemos una temporalidad que hay que asumir, pero desde luego tenemos que vivir del turismo, pero no para el turismo. Y eso es muy importante, por lo menos, que lo identifiquemos. Y entonces también ahí entramos a hablar de derechos laborales, cómo pueden chocar con conflictos económicos de empresarios que viven pocas temporadas. Entonces, es cómo conciliar eso, pero desde luego en Llanes hay muchísimo eso, muy poco paro femenino, pero probablemente si te vas a las nóminas, sean unas nóminas muy bajas, por poco tiempo, y que al final precarizan la vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el turismo para no caer en lo que es eso, vivir solamente para él, ¿no? Sino vivir de él. Sí, hacía unas declaraciones sobre el plan de urbanismo, decía una vez, el plan general tiene que ser sostenible y adaptado al nuevo contexto social. ¿Cuál es el nuevo contexto social? Bueno, yo creo, el nuevo contexto social para Llanes, referido a Llanes, es decir, no creo que nos sea muy conveniente seguir despoblándonos. Incluso que ahora estamos, digamos, en una línea que no estamos ni subiendo ni bajando, pero desde luego tenemos que ver también que la precariedad laboral es muy grande en las ciudades. Pero en población no van mal ustedes, en concreto Asturias, ¿eh? No, pero bueno. Están entre los 10 municipios que mejor van. Evidentemente, sí. Pero este año perdieron, en el anterior ganaron 400 personas, que sí. Es mucho ganar, ¿eh? Hombre, no estamos... Para 14.000. Hombre, desde luego, pero bueno, este año fue para abajo. Sí, este año fue para abajo. Pero sí. El tema es eso, que es muy difícil. Tú te pones en un contexto poblacional de 20 a 40 años y es muy difícil vivir en Llanes, ¿eh? Entonces, tenemos ciertos sectores que nos faltan. Y yo creo que la ciudad también es muy dura. Entonces, por eso decía lo del sector primario. O sea, no tenemos que descartar no volver al campo. Volver al campo de otra forma, porque queremos vivir en el campo, pero no como nuestros bisabuelos. Evidentemente, no queremos estar cuidando las vacas 3 meses arriba, 2 abajo, comiendo un queso, no, porque todos tenemos móvil, queremos unas facilidades, entonces tenemos que compaginar eso. Pero el nuevo contexto social es en el que vivimos. Es que hace 10 años todo el mundo pensaba que era rico y resulta que no. Entonces, ese es el contexto social que hay que adaptar para vivir, ¿no? Yo aquí entrevisto a representantes de la ganadería, de ganaderos, los principales, sí. que han pasado por este programa muchas veces. La ganadería de leche, para mantenerse, es un triunfo, es un triunfo. O sea, están viviendo más por afición que por otra cosa. Las ayudas europeas les permiten el mínimo consumo más allá. Veo muy loable lo que está diciendo. Para el medio ambiente, sin duda, esa propuesta es la mejor, delimitar, perimetrar los municipios, las localidades, los pueblos, que no aumenten. Ahora, de cara a oportunidades de empleo y a riqueza, bueno, es muy difícil compaginar todo, ¿eh? Hombre, como todo. Es muy difícil, como todo, pero bueno, realmente vivir de la ganadería, partimos de la base, y además me lo estás diciendo, es muy complicado. Es muy complicado y muy duro. Muy duro. Y muy duro. Entonces, claro, hay que tener en cuenta y toda la problemática que tiene el sector, que muchas veces, y como todo, cada vez cuando menos fuerza tienes, sí. Pues tus reivindicaciones menos se oyen. Porque una de las cosas que pasa, ¿no?, que yo me doy cuenta, es que se mueve mucho, la política se mueve mucho por el momento y por la cantidad. Es decir, decía creo que era Fernández Villa, ¿no?, que cuando ganaba en todas las agrupaciones socialistas decía, no es cuestión de ideas, es cuestión de indios. Claro, yo tengo más brazos para arriba. Y eso no es cuestión de ideas. Entonces, cuando pierdes fuerza como colectivo, se te escucha menos desde la política. Entonces, ese es el problema. Entonces, no pueden perder más fuerza. Es decir, hay que poner un stop y reconocer no solo su labor y la dureza de su labor, sino intentar facilitarles una labor que es parte intrínseca de la identidad de Asturias. Vamos a ver, la demolición de Caipe, usted lo nombraba antes. Sí. Noticia espectacular en Asturias. No se suelen tirar casas al lado de una playa, en este caso un hotel construido por una persona que, vamos a decir así, no es un cualquiera, en los términos, siendo quien lo hizo. El tribunal, la justicia manda demolerlo. Sí. Se piensa que puede haber responsables o culpables. Se pasa todo el proceso judicial, responsables políticos quedan apartados, ¿no? La alcaldesa no, concejal no. Al final se sienta en el banquillo un señor mayor que es arquitecto municipal, llega la sentencia y tampoco. Es decir, se tira el hotel, se da una noticia fuerte y no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Usted cómo lo ve eso?
Pues hombre, yo lo que veo es que se tira al hotel porque la justicia manda a tirarlo. Claro. Punto uno, se tira al hotel porque el hotel se hizo con licencias ilegales. Por eso se tira al hotel, porque la justicia dice, si usted hace algo con una licencia ilegal, pues tiene que tirarlo. Eso es lo que dice la sentencia. Entonces, nosotros estamos para cumplir sentencias, no nos queda otra. Te podrá costar más o menos, pero si la sentencia dice tire el hotel, pero el hotel, luego hay que ver cómo se gestó eso. Es decir, el hotel, por poner un ejemplo, yo voy a poner datos y luego que la gente los analice. La licencia de agrupación de fincas del Hotel Caipe, se agruparon 3 fincas para poder construir, y la licencia de agrupación de fincas se concedió en 3 días. Que alguien mire en Llanes cuando una licencia, y más de esta envergadura, en donde habría que mirar bien las cosas, se concedió. O sea, tú pedías para hacer una casa y tardabas un año. Bueno, pues una licencia que se concede en 3 días es un dato a tener en cuenta. Entonces, bueno, lo que viene a decir, penalmente no hay responsables. Bueno, penalmente no hay responsables. Si te lees la sentencia, lees, por ejemplo, ciertas, el escrito del fiscal, en donde te dice, por ejemplo, que la exalcaldesa mintió en su declaración y que es verdad que este señor del que usted hablaba, que tiene, digamos que no es un cualquiera, pues tiene relaciones económicas con los hermanos de la familiares de la señora alcaldesa, exalcaldesa, ¿no? Pero bueno, que no obstante, eso no es suficiente para abrirle juicio oral. Perfecto. Pues, pero eso hay, cuando usted ve al concejal de urbanismo diciendo yo firmo todo lo que me ponen porque no tengo ni idea de urbanismo, y ves que ese señor es el mismo que hoy representa al Partido Socialista, a este nuevo Partido Socialista, ¿verdad? Claro, dices, pero ¿en qué sociedad vivimos para que un señor que diga yo firmo todo lo que me ponen a firmar los técnicos, no tengo ni idea de urbanismo, que soy concejal de urbanismo, pero esto en Alemania no pasa? O en Finlandia, en países donde realmente tu incapacidad, si tú la demuestras, la asumes y la eres pública, desde luego no tienes cabida en la vida pública. Pues aquí no, aquí el decir no tengo ni idea de urbanismo, siendo concejal de urbanismo, yo firmé el CAIPE porque me ponen a firmar y yo firmo, aquí lo que tiene es pues el premio de este nuevo PSOE, de secretario general y portavoz del PSOE, en Llanes. Claro, ¿en qué sociedad vivimos que puede aceptar como un señor que dice no tener ni idea de urbanismo, firmar la licencia del CAIPE, que va a ser el perjuicio económico, la hipoteca más grande que va a tener que asumir Llanes? Vamos a ver cómo, cuánto, pero desde luego, pues ahí estamos. De todas formas, fiarse de los técnicos, y sobre todo si los asuntos son complejos de aquí para arriba, en principio los alcaldes tienen que fiarse de los técnicos, hombre, sí. A no ser que actúen que tengan idea de que actúan con dolo. Obviamente, pero yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy concediendo licencias, vamos a imaginarnos que estoy concediendo licencias y las concedo con 7 meses vista. Cuando me dan una licencia, pedía 2 días atrás, digo, ¿y qué pasó con estos 6 meses y medio? Es decir, que no nos podemos caer de un lindo. Es decir, aquí, más allá de responsabilidades penales, los hechos objetivos son claros. O sea, la cuota se pronunció sobre el CAIPE, de paren ustedes eso, que es ilegal. Sí, y hubo lucha contra la alcaldía. Que ilegal y que ilegal. Siendo los dos del mismo partido. Siendo para adelante, bueno, pues aquí estamos para adelante. Claro, aquí estamos, quiere decir, cuando vengan con 15 millones o 18 millones o 12 millones, ¿qué le dices a la gente? De todas formas, para cualquiera que no se haya entendido la materia, como es mi caso, era del libro que va a haber que indemnizar a este señor. Porque si yo quiero, me pido una licencia, al margen de que yo sea poderoso o no, sí, me dan la licencia, hombre, yo en principio puedo empezar a hacer actuaciones, claro. Me paran a la mitad, me mandan tirar, oiga, yo aquí no voy a ser el pagano de todo esto, ¿no? Desde luego, sí, claro. Todo se puede interpretar como víctima. También es víctima quien entró a trabajar sin ningún proceso selectivo y ahora tiene 8 años y dices, oye, yo no soy víctima, yo tengo una estabilidad y soy víctima. Ya. Sí, o sea, te quiero decir, muchas veces la administración es cruel, pero es cruel para con los ciudadanos. Entonces, claro, lo que no es de recibo es que vaya a pagar por el CAIPE los ciudadanos llaniscos. Eso no es de recibo. Y cuando la justicia declare la responsabilidad patrimonial de a quién corresponde, habrá que ver mucho. Es decir, ahí el expediente es enorme, vamos a ver, y desde luego hay que defenderse. ¿Ustedes van a buscar que haya responsabilidad patrimoniales de personas concretas para que no sea el propio ayuntamiento? Hombre, vamos a ver, lo único que se va a buscar es intentar que la responsabilidad patrimonial no recaiga en el ayuntamiento. Claro que se va a buscar, pero es que eso es una obligación. ¿En técnicos y en políticos? No, penalmente, como bien dijiste, aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, fueron simples errores. Bueno, pero vamos a ver es decir, los procedimientos civiles en este caso son muy largos y hay que ir papel por papel, desde luego, para ver, pero responsabilidad penal no existe. Civilmente, vamos a ver, el camino es largo, pero claro, a mí me cuesta asumir que los ciudadanos llaniscos tengan que
pagar 15 millones de euros, que es que el presupuesto municipal son 16, 17 millones, ¿eh? Con lo cual, nosotros que estamos ahora reduciendo deuda, que estamos dejando el ayuntamiento saneado, incluso con los problemas que tenemos con la intervención, que ahora no tenemos interventor, pero llevamos ya en los primeros 6 meses quitamos 300.000 euros más de deuda. ¿Cómo? Mirando lo que se paga. ¿Y a quién pagas y por qué pagas? Es decir, ¿pagando más tarde? No, pagando más tarde no. De hecho, bajamos hasta el plazo de pago a proveedores. Pero el tema es decir, si tú en el año 2017, 2016, se ahorró 2,5 millones de remanente de tesorería y la luz es la misma, el agua es el mismo, puede decir, oye, que es igual de... Sí, pero si va igual de mala o de bueno, pero no hubo cambios en los contratos grandes, ¿cómo ahorras 2,5 millones de euros? ¿Cómo ahorras? Pues siendo consciente, utilizando una economía familiar que tú utilices en tu casa, porque claro, es que es muy guapo venir, bueno, ahora no se podía, menos mal, pedir créditos, ¿no? Sí. Pero que es que llegamos con 7 millones de euros. Y claro, es que tengo cajas en donde el proyecto del auditorio famoso son 2 millones de euros en papel. 2 millones de euros, pero claro, a mí eso me revuelve las tripas. Porque yo eso lo veo y son los impuestos de nuestros vecinos. Y ya están pagados esos 2 millones. Hombre, claro que están pagados. Y los otros 30 porque no se pudo, pero si no, ¿dónde íbamos con...? Pero que esta es una realidad. Entonces, ¿cómo se gestiona? Pues se puede elegir una gestión de despilfarro y de amiguismo, o se puede elegir una gestión, pues, austera y de responsabilidad, sin más. Y la diferencia, los números los están marcando. Es decir, no es que yo lo diga porque para quedar bien. No, ahí están los números y que cada uno piense lo que quiera. Vamos a ver, cuando ustedes llegaron, más o menos había algunas operaciones urbanísticas que iban a salir y que no salieron. Yo recuerdo, también informó el comercio sobre ello, una cadena de supermercados súper famosa en España, porque era la que gana más dinero, había pensado ya un inmueble emblemático en el que se hicieron películas, etcétera, y esa operación, nada, se frustró. Es que era jurídicamente inviable esa operación. ¿Era jurídicamente inviable? Sí. Pues estaba ya casi hecha. Bueno, pero estaba hecha, es decir, yo lo que como se hacían las cosas anteriormente, hay un antes y un después. Entonces, ahora, desde luego, la gente en Llanes sabe que las cosas se cumplen. Y cuando vienen a hablar con este alcalde, como ves, no creo ese concepto de alcalde, yo también lo quiero dejarlo bien claro. Es decir, no sé, decía un amigo mío que en Llanes se fueron los indianos en su momento, ¿no? Y llegaron los marqueses, que eran los que estaban en el ayuntamiento, que era quien daba y dejaba de dar. Y no, señores, o sea, aquí los alcaldes y los concejales tienen un límite muy grande. O sea, y eso de yo me acerco al alcalde y saco rédito de ello, se acabó. Entonces, las cosas se miran mucho. Entonces, yo lo que no quería, bajo ninguna circunstancia, era pues otro caipe, andar con caipes sí y caipes también. No solo tenemos el caipe para poder, que nos pueden reclamar patrimonialmente, hubo que tirar otra casa en Niembro también. Ilegal, por supuesto. Tenemos pendiente el juicio de ampliación de un camping. El juicio penal, pero luego la responsabilidad patrimonial también. ¿Dónde estaba el TAC de urbanismo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba porque claro, 1 millón aquí, 500.000 allá, lo del CAIPI por aquí, es que otro muro de Ayabandera también, de un paseo que hay, pues también que hay que tirar, que es ilegal. ¿Pero quién veía eso? Y claro, no es que sea ilegal y hay que tirar, es que son muchos miles de euros que vienen de la gente. Y a mí eso realmente siempre me llamó la atención que desmanes de esas características, el último día, el día 12 de junio del 2015, un día antes de que entrara yo en la alcaldía, el Ayuntamiento de Llanes, anterior, compró un periódico por 225.000 euros, El Oriente de Asturias. Bueno, eso es que lo dice todo. ¿Y cómo se justificó? Pues legalmente, periódico los ayuntamientos no hay. Pues ahí se justificó. Se justifica porque si tienes técnicos... ¿Y ustedes qué han hecho con ese periódico? No, pues nada, pues guardarlo y pagar el 75.000 euros que nos tocaba pagar el año siguiente. Como hemeroteca. Claro, pero yo, dudando de la legalidad de poder hacer eso un día antes de la toma, dudando de la legalidad y sabiendo que todo lo atan muy bien los técnicos, me parece un insulto de tal magnitud que la gente toma nota, porque luego hay una cosa también simpática, y es que las políticas que se hacían antes en Llanes piensan que la gente no cambió. Y ahí se equivocan, es decir, la gente cambió y ya se acabó de tomar el pelo sistemáticamente. Y la gente esos actos los toma nota, pero toma nota, como digo yo, o sea, yo cualquier persona que se considere socialista, el día que el Partido Socialista cambió la Constitución para modificar el 135, perdió absolutamente, o sea,
no puede estar en ese partido. Sin más, o sea, con temas ideológicos, hablo de temas ideológicos, ¿no? Pero luego de temas puntuales también, sí. ¿no? La sensación a lo largo de toda la entrevista que usted tiene permanentemente presente al PSOE. No, eso es un mantra también que se quiere decir. Yo lo que tengo yo siempre, pero esto desde pequeñín, no puedo evitarlo, siempre no me gustó la gente que decía una cosa por delante, pero luego tenía otra cosa escrita por detrás. Yo prefiero que las cosas me vengan a la cara. Si yo no comparto una idea contigo, me parece muy bien poder debatirlo, discutirlo, y además yo soy de enfrentamientos dialécticos y sin ningún problema. Pero claro, yo lo que no entiendo es esa persona que tenga la capacidad, y lo vimos hace poco no es no, para el no es sí, ¿no? Y lo defendía la misma persona, ¿no? ¿Qué clase de indignidad es esa, no? Y eso es lo que a mí realmente me choca. Entonces, un partido que se considera de izquierdas, ¿no? Y que lo lleva muy a honra, ahora dice que se reforma, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero eso es lo que realmente me llama la atención, ¿no? Me llama la atención, pues eso, entonces, y eso a mí me echa para atrás. Yo prefiero a la gente honesta. Vamos a ver. Aunque no comparta con ellos el criterio, ¿verdad? Ustedes, siendo un cuatripartito, ¿han logrado aprobar el presupuesto para 2018? Vamos a ver, aquí tenemos un problema en Llanes muy grande. Mira, del 6 de noviembre del año 2017, 6 de noviembre, se cogió del periodo vacacional el interventor municipal, sí, entrando a sustituirle el vicesecretario interventor, ¿no? que se concatenaban en las vacaciones para tener siempre interventor. El día 9, 3 días después, se pone de baja laboral el vicesecretario. Entonces tenemos ahí 13 días, un mes, que estábamos sin interventor, hasta que se reincorporara del periodo vacacional el interventor titular. Sí. Durante el día 13 de diciembre, que se reincorporaba, teníamos 1.300.000 euros en obras financieramente sostenibles para su fiscalización, que es un día se fiscaliza y poder acometerlas para la gente. Sí. Pero en cambio el 1 de diciembre, dentro de su periodo vacacional, pide la baja el interventor, con lo cual nos quedamos sin interventor a futuro. Se logró un interventor que viniera a fiscalizar estos 1.300.000 euros, que era mucho dinero, y lo logramos sacar. Uno a las tardes, ¿no? Que también me llamó la atención. Claro. Llamar a un interventor a las tardes, como que llama un carpintero para trabajar en casa. Eso es una locura. O sea, cuando tú tienes un problema sobrevenido, como Llanes ahora mismo, que no tiene interventor, por 2 bajas laborales, que es un problema sobrevenido, tú no puedes hacer nada, el Principado no presta el apoyo. Nosotros ahora en Llanes no tenemos interventor, no podemos ni elaborar el presupuesto del 2018, porque no podemos porque incluso si lo elaboramos con una empresa externa, porque claro, hay que tener conocimientos técnicos de techos de gasto, masa salarial, subidas de IPC, de lo que es el esqueleto. Luego ya, políticamente, déjamelo y ya lo manejamos, ¿no? Podemos estarnos de acuerdo, pero el esqueleto. Incluso si una empresa externa lograra hacer ese esqueleto, que no puede porque no puede acceder a los datos del interventor titular, alguien tendría que fiscalizarlo y no tenemos. Y lo mismo pasa con la liquidación del año anterior, que tenemos mucho dinero para gastar en el concejo, en obras, en inversiones, en arreglos de carreteras, en viales, en edificios, en casas concejo, en lugares pueblos que no tienen casa concejo, tenemos ya las obras pronosticadas, pero no tenemos liquidación. Entonces, y el Principado no nos auxilia, dice que no tiene capacidad para poder mandar un interventor. Entonces, tampoco estamos dando los datos a Hacienda. Es decir, no tenemos, por unas bajas laborales sobrevenidas a este equipo de gobierno, desde luego, y no podemos elaborar eso. Y no tenemos, ahora tenemos una bolsa de interventores que el día 5 concluye a ver cuántos se presentan, pero eso es lo que hay, y pidiendo ayuda al Principado y no teniendo. Entonces, bueno, yo creo que al final la presión social va a hacer, porque vamos a tener muchos proyectos para los pueblos, muchos proyectos, y decimos, aquí están, falta una firma. Alguien nos tiene que echar una mano. Si realmente los 2 interventores están de baja laboral, pues que venga, claro, que venga alguien. Bueno, pues terminamos la entrevista como lo habíamos empezado, constatando las particularidades de Llanes, que ya decía yo al principio, que no era precisamente a secas playa y barquitos, sino, bueno, pues que tiene muy frondosa la vegetación de Llanes. Bueno, pues muchas gracias, señor Riesta, por venir, por contarnos todo esto. Hacía bastantes años que no entrevistábamos a un alcalde, en aquel caso una alcaldesa de Llanes. Sí. Nos hemos puesto al tanto, le deseamos suerte para las elecciones del año que viene y a ver cómo va todo, a ver si al final se logra ir ejecutando todos esos proyectos. No me cabe duda que así se hará, y si se logra, yo creo que el salto cualitativo para el concejo va a ser muy importante. Vale, muchas gracias. Gracias a